Okay, hello everybody. Be welcome to your English class for today, Monday. We are going to start this week. We have new versicle, and this time we are going to read, or we are going to continue reading Matthew chapter 5. In this time is two versicle from number 23 to number 24. And the Lord said to us, so if you are offering your gift at the altar, and then remember that your brother has something against you, leave your gift there before the altar. First, go and be reconciled to your brother. Then come and offer your gift. This is according to the Vivian Standard Bible. And the value that we're going to talking about this week is reconcile. Reconcile. We have to reconcile with everybody that has something against us. Bienvenidos, vamos a iniciar la clase de esta semana, ¿verdad? Con el nuevo versículo, en este caso son dos, es Mateo 5, 23 al 24, la versión en español nos dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Es interesante ver que por lo menos la Biblia no nos habla de una ofrenda, nos habla de un gift, ¿verdad? Como estar ofreciendo un regalo ante el altar, algo así podríamos verlo en su traducción. Luego es también necesario, ¿verdad? Hacer ver que acá no es que el que esté dando una ofrenda sienta que tiene algo o que está enojado con su hermano, sino que siente en su corazón o algo nos ha hecho meditar en ese momento de que hay un problema pendiente, algo que arreglar. A veces aquí dice hermano, pero recuérdense que se representa a cualquier persona con la que nosotros convivamos o con la que nosotros continuamente tengamos una relación, ya sea laboral o familiar o de amistad o simplemente porque los conocemos y somos vecinos. Jesús lo que nos quería decir acá es que dejemos de un lado la liturgia, dejemos de un lado la pantomima espiritual y nos concentremos en estar en paz con nuestros semejantes. Como vamos a ver en esta semana, hay otras versiones en inglés que esta palabra reconciliar o reconcile nos la plantea así: make peace, haz la paz. Entonces, todos sabemos cuando las cosas no andan bien. Sabemos cuando alguien quizás está molesto con nosotros porque se lo notamos y le preguntamos, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? ¿Por qué me haces cara? ¿Por qué esto y lo otro? Y es necesario pues aclararlo, ¿verdad? Eso nos está llamando la Biblia, a estar en paz con nuestros semejantes, a reconciliarnos. Así que para esta semana vamos a estar viendo este vocablo que es reconcile. Tiene tres sílabas. La primera, miren, se forma entre estas tres, donde está el sonido E y un sonido de la C como una K. Rec. Luego, entre la O y la N se forma un schwa. Un. Y luego esa última, pues es de la Magic E, en donde la E no suena, pero le transmite un sonido larga a esta. Y pues decimos sail. Reconcile. Reconciliar. Es un verbo y nos dice to cause a person to accept or being resigning to something not desired. Nos dice, bueno, es causarle a alguien que acepte, ¿verdad? O que se resigne a algo que no lo desea. To win over friendliness, cause to become amicable. En ese caso es cuando hay algo que nos divide en términos de que alguien no es amistoso. Entonces dice ganarle a la falta de amistad. Entonces es reconciliarse, dice, reconciliarse con personas hostiles. Luego dice to compose to settle a quarrel dispute. Tiene que ver con arreglar, ¿verdad? Una discusión, una falta, digamos, de ponernos de acuerdo, una disputa. Bring into the degree of harmony, make compatible or consistent. En ese sentido, llevar, ¿verdad? A que hay un acuerdo, que hay armonía, hacer compatibilidad entre dos cosas diferentes o que tienen problemas.
Bueno, ahí ya tendríamos varios, ¿verdad? Pero vamos a poner este último, que es to become reconciled, parecido a lo que está en el pasaje, porque en el pasaje no está usado como verbo. Si lo fijan en la parte en inglés, dice and be reconciled. Esa es la forma. En español dice reconcíliate, pero acá es be reconciled. Sé reconciliado, dice, ser reconciliado. Entonces, aquí es to become. O sea, ahí es donde está la aplicación que estamos viendo en este caso. Bueno, hay otros sinónimos como pacify, propitiate, populate, harmonize, serían sinónimos, y el vocablo, así como estamos acá, viene del latín, ¿verdad? Por eso se parece un poco, si ustedes le notan acá, entre el inglés, el francés y el español, la palabra es la misma prácticamente, con pequeños cambios de algunas letras, pero es porque todas provienen del latín, ¿verdad? Y el latín, reconciliare, es hacer las cosas bien, ¿verdad? Que de nuevo, reparar, sería una forma de ver. Ok, that's gonna be all. Con eso terminamos entonces con el versicle para esta semana y no se nos olvide, la palabra es reconcile. Reconcile with everybody. Well, vamos a continuar haciendo algunos ejercicios para dar por cerrado el tema de los future que hemos estado viendo bueno, la semana pasada hicimos lo de will y hoy vamos con el future continuous. ¿Se nos recuerda cuál es la forma? Es un sujeto, un will y un be y luego el ing. Y la negative, que es con el want. Ok, we have here. Tenemos acá esta. Quiero anunciar para mañana, quiero ver, sí, para mañana. Les voy a enviar ahorita al terminar la clase un enlace de una canción. Voy a necesitar que para la clase de mañana ya la hayan escuchado, que la hayan escuchado antes de la clase de mañana, porque no me va a quedar tiempo, digamos, de poner la canción en la clase. Así que mañana nos vamos a concentrar en la letra. Entonces, por favor, tómense un tiempo para escuchar entre lo que resta de hoy y mañana, antes de la clase, la canción que les voy a compartir más tardecito en el enlace. Bueno, cerrado ese comercial, ahora sí, vamos a resolver este ejercicio. Dice, this time is with Helen, y el verbo es travel to Brazil with her husband. Bueno, vamos a ir viendo acá. Quizás lo vamos a hacer en dos bloques para poder aumentar un poquito más el zoom y que salga mejor acá el tamaño de la letra y también para que me quede espacio de meterle el texto, ¿verdad? Porque vamos a irlos escribiendo acá. Vamos a ver, como dice, this time, esas expresiones, a esta hora, mañana, la siguiente semana, o en tal fecha, siempre va a ser característico de future continuous, ¿verdad? This time, next week, Helen will be, decir aquí, will be, les voy a poner en red color para diferenciarlo del resto y voy a hacerlo un poquito más pequeño. Y ahora va el verbo travel. ¿Qué diríamos? Will be traveling. Helen will be traveling to Brazil with her husband. Ahora, si esto fuese inglés británico, los británicos nos dirían que en el travel debemos de agregar una L más acá. Traveling. Pero como vamos a quedarnos con la versión norteamericana, vamos a ponerle will be traveling. This time, Helen will be traveling to Brazil with her husband. Así nos quedaría ese. Quizás lo voy a tratar de dejar así. Well, vamos a ver el number 2. Dice, my aunt. Y el verbo es open. Y luego dice, her new restaurant in town. ¿Cómo creen? A ver, adelante, participemos. ¿Cómo que nos debería de quedar esta oración?
My aunt. My own. Ok, ¿qué vamos a poner acá? El verbo es, ok, will be. Opening. Opening, very nice. My aunt will be opening her new restaurant in town. Estamos diciendo, bueno, mi tía estará, ¿verdad? Abriendo su nuevo restaurante. Very nice. Vamos ahora al number 3. Dice they y el verbo es swim. El verbo es swim. ¿Cómo nos quedaría esa parte? They Will be swimming. will be swimming. Y al este le debemos de agregar la M, ¿verdad? Para hacer ahí la repetición. Permítanme, quiero ver si este me cabe acá para que lo llevemos un poquito más en orden. Will be opening y este will be swimming. Swimming. Swim es de los que se duplica la consonante, ¿verdad? Por aquel hecho que decíamos que termina en, tiene la forma, digamos, de dos consonantes, vocal corta en medio, se duplica la última consonante y se agrega ing. They will be swimming in the sea before the end of the month. Very nice. Go to number 4. It's a question. Esa es una pregunta. ¿Cómo iría la estructura para una question? Primero. ¿Con qué comenzamos? El verbo es Will be wait. primero. Dejamos aquí waiting. Pongamos el waiting acá. ¿Y qué iría al principio para hacer la pregunta? Will be. Will be, correcto. Will be. Aquí es donde hay que tener cuidado porque ya sabemos hacer preguntas con will, pero aquí es con el will be. Tiene que ir el be ahí. Will be your friend waiting for you at April. Bien. Vamos ahora con la number 5. Number 5 dice my grandmother. El verbo es have. Tell me. A ver, ¿cómo iríamos con esta? Will be. Will be. ¿Y qué pasaría con el have? Creo que se reemplaza la E y pone IN. Very nice. Having. We'll be having an operation very soon. You're done. Let's go to number 6. Jacqueline. And the verb is interview. Will be interview. Ok. Bien. Con esta, una situación especial. Y debemos de recordar esta regla para, lo voy a poner aquí como un comentario aparte, ¿verdad? En inglés americano, eso es especialmente para US English, la conjunción de una N y una T en las palabras, ¿verdad? Lo que dicen es que hay que hacerlas como dos letras N. Entonces, si yo pronuncio la palabra entrevista en inglés como interview con el interview, está bien. Sería una pronunciación en un inglés estándar, o sea, ni tirándole al británico ni tirándole al norteamericano, estándar. De hecho, en esta específicamente, la pronunciación estándar vendría siendo la pronunciación británica, ¿ya? Porque los británicos hacen sonar esa letra T en donde está una NT. El rollo aquí nada más es una mañita de los norteamericanos. El norteamericano promedio acostumbra en su diaria pronunciación a que donde hay una N con una T, la T se convierte en otra N.
Entonces, ustedes van a escuchar a los norteamericanos para decir una entrevista, dicen interview. Interview. Es lo mismo que el internet. Internet. No dicen internet con la T, sino que dicen internet. Entonces, es algo que suele ocurrir en la pronunciación norteamericana, donde hay una NT, la T se deshacen de ella y le meten otra N más. Entonces, van a escuchar ustedes decir interview en vez de interview. ¿Cuál es la correcta? Las dos, solo que una es más al estilo norteamericano. Si yo quiero sonar más como un americano, pues hay que usar ese cambio, ¿verdad? Si quiero quedarme en un inglés neutro, pues uso la T. Pero eso sí, sépase, por ejemplo, que si alguien está hablando a un call center o usted está trabajando para un call center y usted le pronuncia alguna de estas palabras que llevan NT, como international, internacional. Acostumbraríamos a decir international. Bueno, al nomás oír el T, alguien de allá sabe que usted no es norteamericano. Al nomás oír la pronunciación de la T es un símbolo automáticamente para el oído ya acostumbrado que usted no vive en Estados Unidos. Si usted quiere sonarle más, interview, international, internet, inner, con esa. Bueno, vamos a la number 7. Dice, I know you won't be asleep at 12. You. Y el verbo es play. Playing. Es playing. Pero ¿qué faltaría antes del playing? Will be. Ok, will be. Acuérdense que si no ponemos, si solo pongo you playing computer games, no estaría conjugando nada. Porque solo estoy diciendo tú jugando. Le vamos a poner el be, en este caso el will be completo para hacerlo futuro. Y esa 7 tiene algo interesante porque la primera parte es un futuro simple. Es un futuro simple, ¿verdad? Con will be. Pero allí el be es el que se está conjugando para el simple. Entonces vendría siendo como tú no estarás dormido. O no estarás durmiendo, digamos, a las 12. You will be playing. Tú estarás jugando. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que uno de los usos de este futuro continuo es cuando tenemos una plena seguridad de lo que va a ocurrir? ¿Ve? Entonces aquí esta persona conoce mucho al otro y sabe de que no va a estar dormido a esa hora, que él va a estar haciendo y ya se lo puede. ¿Ve? Vamos ahora a la number 8. Next Saturday night, Sonia. Y tenemos otra vez have. ¿Cómo nos quedaría este? Will be having. We'll be having. Okay, very nice. We'll be having. Next Saturday night. Miren, es como decir, bueno, a esta hora, ¿verdad? El próximo sábado en la noche, Sonia. We'll be having dinner. Va a estar cenando, ¿verdad? Va a estar cenando con algunos amigos. Es algo con mucha seguridad. Vamos al number 9. Dice, the mechanic. Repair es el verbo. ¿Cómo vamos a hacerlo para future continuous? The mechanic Will be will be repair. repairing. Okay, very nice. We'll be repairing my car in the garage. Ojo, garage en este caso, la palabra garage tiene dos traducciones. Una primera traducción es cochera, la cochera. Pero en esta oración no significa cochera, significa un taller. Vean, este es una situación que se comenzó a dar sobre todo en los Estados Unidos. Y es que el garage, pues sabemos que es la cochera donde normalmente en las casas se guarda el vehículo. Pero en Estados Unidos durante un tiempo comenzaron a florecer mucho los mecánicos que trabajaban en sus casas y no tenían un taller donde trabajar. Porque allá era muy caro, digamos, instalar un taller para dar servicios de mecánica. Entonces lo hacían en sus casas. Con el tiempo,
Pues entonces el área que era destinada para guardar un carro, su carro personal, se convirtió en su área de trabajo. Entonces, cuando allá vemos afuera de algunas casas que dice garage, así, no significa que allí es la cochera. Significa que allí hay un taller, que allí hay un mecánico que trabaja en esa casa y que en esa casa hay un taller. Entonces, esa palabra tiene esa doble connotación. ¿Cómo sabemos que aquí se está hablando del taller? Porque habla de un mechanic. Pero si alguien nos dice, this is my garage, ¿verdad? Allí nos podríamos quedar, bueno, ¿a qué se refiere? ¿Se refiere a la cochera o se refiere al taller? Solo sabiendo si esa persona es un mechanic o no lo es, vamos a saber bajo cuál estamos. Así que es una palabra que tiene esa connotación que se puede aplicar a dos cosas diferentes. Vamos a Joanna, number 10. Y el verbo es leave. ¿Cómo quedaría este? Will be leaving. Will be leaving. Okay. In Greece, happily with her family. Joanna will be leaving. Bueno, cuidado con el verbo leave, porque recuerden que ese verbo tiene dos pronunciaciones diferentes y como estamos muy acostumbrados hoy por el internet a oír live, podemos cometer el error de decir living y eso no se puede porque live es cuando esa palabra se utiliza como nombre para decir, por ejemplo, que algo está en vivo. Entonces, cuando se usa como verbo, siempre se usa con el sonido I, con el sonido corto. Living, live, living, live. Si no, ¿verdad? Siempre recuérdense de la canción de Ricky Martin, la de La Vida Loca. Él dice living la vida loca. No dice living, no, dice living la vida loca. Porque es el verbo que se está usando. Vamos al number 11. Dice my mom. Y ahora tenemos el verbo decorate or new plot. Ok, adelante. ¿Cómo iríamos con esta? Will be decorating. Ok. Eliminamos la I y cambiamos por ing. Y aquí viene otra situación importante. Aquí aparece flat. Esto, ¿verdad? Es inglés británico. Flat. Los norteamericanos a este tipo de cosas le dicen apartments. Apartments. Eso es en Estados Unidos. Curiosamente, esta oración comienza con mom, con O. Por lo general, si esta oración mom estuviera escrita con U y apareciese ahí flat, les diría yo, bueno, esto es inglés británico, o quien redactó esto lo hizo en inglés británico, pero esta tiene una mezcla un poco extraña, porque de un lado tiene mom con la letra O, más comúnmente como lo escriben la abreviatura de mamá o este diminutivo de mamá, los norteamericanos. Pero al final tiene una palabra muy, muy británica, que es flat, que es para un apartamento. En Estados Unidos diríamos, my mom will be decorating our new apartment. Let's go to number 12. La número 12 dice, the tennis player. Y ahora el verbo es compete. Will be Will be competing. Ok. Y aquí es otra situación. Recordemos, esto es muy norteamericano. Esto se le llama la flap T, se le llama a este fenómeno flap T. ¿Qué ocurre cuando la T está en medio de dos vocales? Cuando la T está en medio de dos vocales, la pronuncian algunos norteamericanos como D o la pronuncian como una letra R. Entonces, normalmente el verbo lo escucharíamos en un inglés estándar como competing, competing, con lo que vendría siendo el sonido de la T. Pero al inglés norteamericano es más común que esa T se cambie. Algunos la hacen como D, otros la hacen como una especie de R suave. Entonces, si la hacen como una D, ustedes van a escuchar algo como competing. Competing.
Y si la hacen como N, van a escucharlo más como competing. Competing. En mi caso personal, siempre que aparece la flap T, prefiero hacerla como la letra R, porque siento que no vamos a confundirlos con el sonido puro de una D. Vea, pero hay otros que lo hacen como D. Vea, y ya es costumbre. Y ya lo hemos explicado antes. No sé si se acuerdan de cuando veíamos las pronunciaciones de los días de la semana. Decíamos que los norteamericanos no dicen Saturday, sino que dicen Saturday, como una D, Saturday, o como una R, Saturday, Saturday. Es algo o un fenómeno muy, muy norteamericano. Entonces, pueden ver que los estadounidenses se tienen algo especial con la T, ¿ya? Porque la número 6 ya decimos NT y en esta la T en medio de dos vocales. O sea, el cambio es cuando la T está en medio de dos vocales. Bueno, vamos a la number 13. The police. Y el verbo ahora es investigate. ¿Cómo nos quedaría este? Will be, Investigating. Aplicaría la misma. Yo, si estoy pronunciando un inglés neutro, diría investigating. Investigating. Serían las dos T ahí. Investigating. Investigating. Pero en cambio, si lo hacemos más al estilo de pronunciación norteamericano, esto va a sonar como investigating. Investigating. The police will be investigating. Investigating. Puede ser una D o puede ser algo que le tire a una R. Ok, vamos al number 14. Dice we y el verbo ahora es celebrate. Will be celebrating. Excelente. Will be celebrating. Ya agarrando lo de cambiar la T, ¿verdad? Por una R. Con eso lo que están haciendo es sonando más estadounidenses. Y les repito, si alguien les llama, ustedes comienzan a trabajar, por ejemplo, para un call center y le hacen a usted una llamada, con ese sonido de la T que usted varíe, puede hacer pensar a quien esté llamando que usted es norteamericano. Con solo meterle esa flap T. Ya la otra persona, bueno, ese es el sonido norteamericano. No es el sonido estándar. Bien, vamos a la 15. Esta es una question. Pay attention. Dice, why you write? ¿Cómo nos quedaría acá? Why here's will be, will be. Why will be you Writing. writing correctamente. Este también vuelve a entrar la flap T. Writing, 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 writing con la T. Sería un inglés neutro más parecido a los británicos. Pero si decimos, why you will writing these novels in a short period of time, ya sonamos más norteamericanos. Bueno, vamos con una más. 16. By 7:30, your father, y ahora el verbo es arrive. Will be arriving. Ok, right, will be arriving correctamente. Debe ser arriving. Arriving. Will be arriving in Berlin. Bueno, dejemos esta parte hasta acá, hasta la 16. Voy a tomarle una captura de pantalla para ustedes. Ok, there is it. Y ahora vamos con el resto de oraciones. Number 17. I not wash. Es una negativa. ¿Cómo nos quedaría la negativa?
I want washing. Pongan atención a los negativos con want. Porque de hecho, les dije, les voy a compartir una canción. Esa canción la hemos escogido porque tiene muchas frases con futuro. Entonces, ahí van a ir ustedes examinando. Traten de irla viendo desde ahora y traten de ir viendo, bueno, aquí me parece que hay un futuro simple, aquí me parece que hay un futuro negativo, ¿verdad? Ahí van a ir analizando lo que está en la canción. Vamos a la 18. Dice, you Will be answering. Ah, sí, pero espérenme, que en el otro si no le pusimos el be en medio, se me escapó. Vamos a corregir la number 7, will be answered, porque este es I won't be washing, nos hizo falta el be. I won't be washing, y ese you will be answering. Vamos a agregar el ing en el answering. You will be answering. Ok, very nice. Ahora sí, vamos a la number 19. My grandparents Will be spending. of spending. Este ejercicio, pues el ejercicio nos ha dicho, mire, use este tiempo verbal, ¿verdad? Eso es lo que nos está evaluando. Pero debemos de tomar en cuenta que si se nos especifica, nos acondicionamos a ese tiempo verbal. The gardener, el jardinero. ¿Qué diríamos acá? Will be Will cut be or cutting. Ok. Will be cutting. Si lo hacemos con cutting, es con el sonido T. Si no, podríamos tomarlo como una flap T y podríamos decir, the gardener will be cutting. Cutting. Vamos al 21. Bárbara. Y ahora el verbo es do. will be doing. Will be doing the shopping. Ahí, ojo, the shopping no es verbo. Shop sí es verbo, pero con ese ing se convierte en un nombre, que es cuando decimos las compras. Entonces, cuidado, porque lleva el artículo THE. Recuérdense que eso es bien importante y bien fundamental para distinguir cuando estas palabras en ing que no son presente participio, es decir, no son un verbo gerundio, no sino que es más bien un nombre que tiene la estructura del ing, siempre se identifican porque tiene el artículo, ¿verdad? Delante. En este caso, the. Puede ser the o the, dependiendo de la palabra. Vamos al 22. Your teacher Will be correcting. will be correcting. Ok, correcto. Ahí estaríamos usando pronunciación norteamericana. Will be correcting. Ahora vamos al 23. The woman Will be talking. will be talking, okay, with her friend. Very nice. Y la última, my alarm clock. Me faltó el be. My alarm clock will be Ringing. ringing. Miren, esta sería una oración como para recordarnos en dónde vamos a utilizar lo que vendría siendo el futuro progresivo. Porque si estamos viendo que me refiero a mi alarma, es que tengo mucha seguridad de que eso así va a ser. Mi alarma o mi reloj de alarma dice, estará sonando mañana a esta hora, como dando la plena seguridad de que no falla, de que siempre la pongo a esa hora y siempre suena. Y esa es la característica principal del futuro progresivo, que a diferencia del futuro simple con will o con going to, tiene usted o está dando usted una idea de una mayor seguridad sobre la ocurrencia de un evento en el futuro. Well, we complete this exercise. Con eso terminamos este ejercicio y con eso también vamos a finalizar la clase de este día. No se les olvide, les comparto la canción que les hablé al principio de la clase. Traten de escucharla para mañana antes de la clase para que tengan ya una mejor idea
de lo que vamos a ir haciendo mañana en la clase con la letra, digamos, de la canción. Thank you. Goodbye. Take care. I wait you for tomorrow. Bye, teacher. Bye. Thank Bye. you. Goodbye, everybody. Thank you so much.